Una tortica. Dice, chicos, entonces, estamos todos para empezar. Tatiana Cote, Luisa María Benavides, Laura Lucía Benavides, listo, Daniela Chancala, No, por favor, así no. se lee, Canchala, ya. Alexander Castro, Oscar Iván, Presente. Diego Fernando Díaz, Ley Enríquez, Camila Lazo, Sebastián García, Elena Marcela, Camila Giselle Jiménez, Camila Estefani, Ana Catalina Martínez, Felipe Muñoz, Estefanía Ocaña, Darío Orbes, Valentina Pérez, muy bien, Jessica Salazar, Lorena Villota, muy bien, y Germán Zambrano. ¿Los otros compañeros no están? ¿O no vinieron? ¿O andan por ahí? El día de hoy vamos a revisar rápidamente soporte vital básico. La próxima clase vamos a revisar soporte vital avanzado. ¿Alguno de ustedes ha estado en la defensa civil, Cruz Roja, bomberos? ¿No? ¿Ya han tenido algún curso de primeros auxilios aquí en la primera materia? Pero no nos acordamos de nada. Solo de que Entonces, el día de hoy vas a recordar lo que le hayan enseñado en primeros auxilios. Realmente, soporte vital básico, como su nombre lo dice, es básico y es para absolutamente todas las personas, no necesariamente tiene que ser del personal de salud, por eso lo tenemos que hacer muy bien. Entonces, ¿qué es una reanimación cardiopulmonar? La reanimación cardiopulmonar como tal simplemente son todas las maniobras que nosotros hacemos en el paciente con lo que tengamos a la mano para poder ayudar a que el paciente sobreviva. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Darle al paciente respiraciones artificiales y darle al paciente compresiones para que finalmente se reactive todo eso en el paciente de manera natural. ¿Por qué? Porque el paciente pues en el momento no está ni respirando ni tampoco tiene pulso, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de un paro cardiorrespiratorio? ¿Cuál sería una causa de un paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? Un infarto, muy bien, esa es una de las primeras causas. ¿Qué otra cosa? Intoxicaciones, muy bien. Traumas, muy bien. ¿Qué otro? Choques de diferentes, todos los que ustedes conozcan. ¿Otra causa? Muy común también. Metabólicas. Otras causas metabólicas, ¿y qué otras? Muchos más comunes. El ACV va a depender mucho de cuál es. Si es isquémico o si es hemorrágico. Cuando son isquémicos, más que muerte, lo que genera es incapacidad en el paciente. Y cuando son hemorrágicos, pues va a depender mucho del tipo de la hemorragia y la ubicación de donde esté. ¿Qué otra cosa? Y las causas respiratorias. Las causas respiratorias son una de las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio.
Entonces, dentro de las primeras causas, lo primero que nosotros vamos a encontrar son las causas cardiovasculares. Dentro de las causas cardiovasculares, la primera que ustedes encuentran es el infarto agudo del miocardio. También nosotros acá tenemos diferentes arritmias que ya las vieron, ¿cierto?, con el doctor Trini, como son la fibrilación ventricular, la taquicardia supraventricular, y tenemos también bradiarritmias y bloqueos. Dentro de los bloqueos, el más peligroso es el 2 y el 3. El 2 porque el 2 va a conllevar a un bloqueo completo, que sería el 3 como tal, y el bloqueo completo pues va a conllevar a una parada cardíaca, ¿listo?, dentro del paciente. Además de eso, otra de las causas más frecuentes de generar un paro cardiorrespiratorio encontramos el tromboembolismo pulmonar. Recuerden que todos los pacientes que tengan una baja movilidad, que tengan antecedente de algún cáncer, que tengan una cirugía reciente, que no estén anticoagulados o que tengan alguna enfermedad protrombótica pueden generar TBP o pueden generar un tromboembolismo pulmonar. Lo más peligroso es que el paciente inicialmente comience con una TBP y posteriormente se lleva a un tromboembolismo pulmonar, que si no se trata a tiempo, el paciente va a entrar en paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Además de eso, podemos encontrar nosotros el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se puede dar por diferentes maneras. No solamente son traumáticos, sino muchas veces se generan por la como tal del corazón, por alguna enfermedad que genera un derrame pericárdico. ¿Listo? Otra de las segundas causas de los paros cardiorrespiratorios van a ser las causas respiratorias. Dentro de las causas respiratorias nosotros tenemos muchísimas causas respiratorias. Entre ellas, la primera es la obstrucción de la vía aérea. Cuando nosotros hablamos de OAE, que es la obstrucción de la vía aérea, podemos encontrar una obstrucción de vía aérea parcial y una obstrucción de vía aérea total. La obstrucción de vía aérea parcial es aquella donde usted, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente está con obstrucción de vía aérea? ¿Cómo creen? ¿Qué es lo primero que empieza a presentar el paciente? Atragantamiento, se lleva las manitos hacia el pecho y se comienza a volver cianótico, ¿cierto? Esa es la primera que usted va a identificar en un paciente. ¿Cómo se da esto? Pues por diferentes causas. Es más, nosotros podemos estar comiendo y se supone que cuando nosotros estamos comiendo no deberíamos de estar hablando ni riéndonos, porque eso puede ocasionar que un poquito de su comida se vaya hacia la vía respiratoria, y nos ha pasado mucho, ¿cierto? Solamente que lo que nos ha pasado es una obstrucción de vía aérea parcial, donde usted le da tos y expulsa lo que se haya comido y se haya ido hacia la vía aérea. ¿Qué es lo que pasa tan frecuentemente en los niños? Que ellos tal vez no tienen la capacidad ni de tampoco informar, o no tienen la capacidad de expulsar como tal el objeto, y por eso en ellos se genera obstrucción de vía aérea en la mayoría de los casos completa. O se comen pepas, uvas, dulces y demás, que los niños menores de 3 años no deberían de comer esas cosas si no están vigilados por una persona adulta, porque pueden generar obstrucción de vía aérea completa. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de obstrucción de vía aérea parcial o completa, ¿cuáles son las diferencias? La primera diferencia de obstrucción de vía aérea parcial es que el paciente puede hablar o puede al menos respirar parcialmente. Además de eso, cuando usted tiene y puede toser. Entonces, si el paciente tose, eso es una buena señal de que el paciente puede llegar a expulsar como tal ese elemento. Cuando tenemos obstrucción de vía aérea completa, el paciente no va a poder hablar, no va a poder solicitar ayuda y tampoco va a poder toser. Entonces, eso me genera que puede actuar de manera mucho más rápida. Entonces, hace unos días lamentablemente pasó un caso de una niña de 8 años que estaba comiendo un bombón en la casa y se lo tragó. No sé si de pronto alguien está rotando por el hospital, hicieron... la niña estaba sola en la casa, se comió su bomboncito, se tragó el bombón. Ella alcanzó a bajar al primer piso a solicitar ayuda porque estaba sola en la casa y bajó como una peluquería, que es lo que estaba ahí. Y cuando llegó, solamente como que hizo ceñitas, ya hizo obstrucción de vía aérea completa, se desmayó y comenzó a convulsionar, y las convulsiones pues eran por hipoxia, sino que no alcanzaron a entenderla, la llevaron a un centro de salud donde dijeron, no, pues es una niña, no la tengamos, no la podemos atender acá, por favor váyase al hospital infantil. Y pues ya que llegó al hospital infantil, pues la niña obviamente se murió. Como no se sabía la causa, se hizo necropsia, y eso pasó la semana pasada, tenía un bombón ahí. Entonces, esas cosas, si a alguien se le hubiera ocurrido, de pronto lo hubiera entendido, le hubiera hecho una simple maniobra, pues la paciente se hubiera salvado. Recuerden que si nosotros hacemos ENVIS en los pacientes,
pues si expulsan como tal, al paciente no le pasa nada, él vuelve, respira normalmente y no ha pasado nada. Obviamente las convulsiones eran que por hipoxia, no era por otra cosa adicional, ¿listo? Entonces en los niños hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, otra de las causas respiratorias van a ser la depresión del centro respiratorio. La depresión del centro respiratorio se puede dar por muchísimas causas, entre ellas las podemos generar nosotros iatrogénicamente también en el hospital con el uso inadecuado de medicamentos o la combinación de los mismos. Broncoespasmo, pacientes que tengan por lo menos antecedente de asma, en una anafilaxia o en un choque anafiláctico, usted va a encontrar broncoconstricción. Si eso no mejora, el paciente pues puede entrar en un paro respiratorio y luego en un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que inicialmente las paradas respiratorias primero van solamente con paro respiratorio y posteriormente se acompañan del paro cardiorrespiratorio. El ahogamiento o asfixia, pues si no saben nadar y se meten por allá donde no sepan, se van a ahogar. Neumotoras atención. El neumotoras atención no solamente se va a dar de manera traumática, que es lo que generalmente nosotros pensamos. Los neumotoras atención también se pueden dar de manera espontánea. Cuando pacientes tienen bulas y esas bulas se rompen y son bulas bastante grandes, generamos un neumotoras atención. Recuerden que el neumotoras atención es una patología de emergencia que se debe inmediatamente tratar. ¿Cómo lo tratamos? Haciendo drenaje espontáneo. El drenaje se va a hacer a nivel del quinto espacio intercostal con línea axilar media del lado afectado. Ya no lo hacemos en el segundo espacio intercostal acá en el pecho porque lesionábamos la arteria mamaria interna. Si usted hace eso con lo que tenga en la mano, que lo más rápido que podemos tener nosotros es un jet, que tiene que ser de buen calibre para poder drenar ese aire que está ahí en el paciente, usted va a salvar a ese paciente. Si el paciente se le entra en paro cardiorrespiratorio por esta causa y usted nunca revierte la causa como tal, que hace parte de la anestesia, entonces ¿qué va a pasar? Que el paciente no va a salir del paro. ¿Listo? Entonces siempre es importante tratar de determinar cuál es la causa que le está generando el paro al paciente para poder revertirla y así de esa manera poder revertir también el paro cardíaco que está presentando el paciente. Y la insuficiencia respiratoria, pues que se puede dar por muchísimas causas, entre ellas las clasificamos como infecciosas y no infecciosas y dentro de ellas pues todas las que hemos visto y todas las infecciosas que ustedes se puedan imaginar. ¿Listo? Otra de nuestras causas van a ser las causas metabólicas. Dentro de las causas metabólicas encontramos aquí la hiper o la hipocalemia, ¿listo? Entonces cualquiera de las dos nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, sobre todo que pacientitos, los pacientes que son renales, que por alguna causa no se están dializando o se están dializando mal, ellos van a generar hipercalemia y pueden generar paro en sístole. Y los traumatismos, que son todos los diferentes traumatismos, ya sea craneoencefálico, torácico, abdominal y pélvico, que es uno de los que generalmente nosotros no mostramos tanto interés en ellos, y un trauma a nivel pélvico es muy grave y generalmente se nos olvida mirar la cavidad pélvica y esos pacientes pueden generar un sangrado bastante grande y morir por eso. Las lesiones de los grandes vasos, generalmente no solo arterial, sino también venoso, podemos generar en el paciente un hipovolémico y morir por eso, y las hemorragias que pueden ser internas o externas. Las hemorragias externas pues, son más fáciles de tratar, ¿por qué? Porque son más evidentes y podemos hacer diferentes maniobras para poder controlarlas, mientras que las hemorragias internas van a depender mucho de cada uno de ustedes, cómo estén revisando el paciente y lo que tengan para poder descubrirlas. ¿Qué es lo que tengan? Pues si tienen ecografías, radiografías o demás. ¿Listo? Y dependen también del sitio de nivel de atención donde ustedes se encuentren, porque no es lo mismo atender un paciente con un politraumatismo en un primer nivel a atender un paciente en un tercer nivel, donde uno cuenta con muchísimas más imágenes o ayudas diagnósticas que nos ayudan a descubrir qué es lo que tiene el paciente y darle un tratamiento más adecuado. El shock que estábamos hablando acá, y es importante que ustedes no se olviden de la hipotermia en el paciente. ¿Listo? Un paciente con hipotermia también puede entrar en shock y además de esto puede entrar en parada cardiorrespiratoria. Por eso es importante que el paciente mantenga una temperatura por encima de 36, al menos de 35,5 en adelante debería estar la temperatura. Bueno, y por eso cuando a usted le llega un paciente que esté politraumatizado, generalmente que es lo que más nos llega al servicio de urgencias, siempre debemos tratar de descubrir al paciente de una manera tal que él no pierda temperatura, porque es muy difícil revertir un paciente con hipotermia, porque
comienza a fallar todo orgánicamente y es muy difícil poderlo salvar. Entonces, cuando usted esté desvistiendo al paciente, trate siempre de desvestir por partes al paciente y irlo cubriendo con mantas. Si no es posible porque necesitamos hacer una revisión secundaria completa, pues el área donde debe estar, se debe estar revisando al paciente debe contar con calefacción, al menos debe estar con un calentador prendido para que el paciente no pierda temperatura. Listo, los líquidos deben administrarse de manera rápida y deben ser calienticos, por eso siempre hay hornitos para poderlos colocar, y además de eso deben existir unas mantas que son mantas térmicas. Ustedes se han dado cuenta que cuando trasladan los pacientes generalmente que vienen estos hospitalarios, los cubren con una manta como si fuera papel aluminio, muy parecida. Eso es para eso, para que el paciente no pierda temperatura, bueno, y no se termine complicando. Y las causas iatrogénicas pues son las que nosotros generamos obviamente sin querer en el paciente, con combinación inadecuada de medicamentos, o colocamos dosis inadecuadas de benzodiazepinas, opioides y demás, hacemos depresión del centro respiratorio y mi paciente termina haciendo paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para comenzar nosotros una reanimación cardiopulmonar? ¿En qué momento decimos sí, vamos a hacerle reanimación al paciente? Cuando el paciente tenga un paro cardiorrespiratorio o inminentemente un paro del mismo. Entonces, cuando usted vaya a revisar al paciente, el paciente no responda, no respira y no tiene pulso, paciente en paro cardiorrespiratorio, e iniciamos inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es importante recordar aquí? Que existen dos tipos de reanimación, una reanimación que denominamos reanimación básica y otra reanimación que denominamos reanimación avanzada. Cuando nosotros hablamos de soporte vital básico como tal, es simplemente las maniobras que nosotros realizamos en el paciente, que las puede hacer cualquier persona independientemente si es o no es personal de salud, y que ellos lo que buscan es simplemente hacer compresiones de buena calidad y respiraciones artificiales, que ya lo vamos a ver, y eso va a depender muchísimo de cada persona, para poder darle la oportunidad a la persona de sobrevivir. Mientras que el soporte vital avanzado lo tiene que hacer un personal médico que está entrenado, los jefes, los enfermeros, y ellos lo que hacen o lo que hacemos nosotros es dar medidas tanto básicas como avanzadas, y cuando decimos avanzadas es que invadimos vía aérea y colocamos medicamentos. ¿Listo? Esto hace, entonces, ¿hasta qué punto decimos nosotros es soporte vital básico y en qué momentos pasamos al soporte vital avanzado? ¿Hasta dónde diríamos esto es soporte vital básico? ¿Solamente compresiones y respiraciones o algo más? ¿Cómo se llama eso? De echar la corriente. Desfibrilar. Muy bien. Entonces, soporte vital básico son maniobras de reanimación cardiopulmonar, o sea, compresiones de alta calidad, ventilaciones y el uso del desfibrilador. Eso es soporte vital básico. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona lo puede hacer. ¿Listo? Y soporte vital avanzado solamente lo tiene que hacer personal médico de salud y enfermería superior. No lo pueden hacer los auxiliares de enfermería porque ellos no son profesionales. ¿Listo? Por eso lo hacen solamente los jefes. Ellos están en la capacidad de hacer soporte vital avanzado. ¿Qué hacemos aquí? Entonces hacemos maniobras de reanimación, o sea, compresiones de buena calidad, ventilaciones, hacemos desfibrilación en caso de que el paciente lo necesite, se invade vía aérea, o sea, se intuba al paciente y se colocan medicamentos. ¿Listo? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Entonces nosotros, es importante que nosotros recordemos que todo paciente en paro cardiorrespiratorio debemos nosotros brindar nuestras maniobras de reanimación, o sea que si usted se encuentra en la calle y hay un paciente que entró en paro cardiorrespiratorio, su obligación como médico, como personal de salud, es ayudar a atender al paciente. Si usted no obra de esa manera, a usted lo pueden juzgar también por eso. ¿Por qué? Porque usted le pudo dar una oportunidad a ese paciente de vivir y no lo hizo. Entonces, es importante que ustedes que andan siempre, o todos, la mayoría andamos con un uniforme y entró un paro en un paciente y salimos a correr. No, hay que irlo a ayudar. Si el paciente no se salva, es difícil
diferente, porque ya hicimos lo que pudimos nosotros, pero el paciente no se salvó. ¿Listo? Entonces es importante por eso. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que por más que nosotros ayudemos a un paciente, no todos salen del paro cardiorrespiratorio, porque eso va a depender de muchísimas cosas que ya las vamos a ver más adelante. La aplicación de estas maniobras, que son básicas, o sea, darle respiración y darle compresiones al paciente, es la única posibilidad que tiene el paciente de vivir. Si nosotros no hacemos nada por ese paciente, pues el paciente simplemente terminará falleciendo. Y si usted está solo, pues usted trate de dar todo lo posible con ese paciente, trate de darle todas las compresiones que usted pueda hasta que llegue el personal de salud que lo vaya a ayudar, o hasta que usted se sienta completamente exhausto, es que usted diga yo ya no puedo más. Esto así como los memes, ya no puedo más, ya no podemos más. ¿Listo? Entonces es así. Si usted no hace eso, el paciente va a fallecer, y si usted lo hizo, se queda con la conciencia tranquila de que usted pudo haber hecho algo y que el paciente pues finalmente no salió, o si salió pues perfecto, aún más queda uno con esa satisfacción. ¿Listo? ¿Cuál es la técnica de RCP? ¿Cómo hacemos nosotros para hacer RCP? ¿En qué se cambió antes a lo que se hace ahora? Muy bien, antes dábamos las respiraciones primero, pero ahora damos compresiones primero, porque se vio, primeramente, que vía aérea es muy importante, pero si usted no conoce a una persona y esa persona entra en paro cardiorrespiratorio en la calle y usted dice, no, yo no le voy a dar respiraciones porque no lo conozco, pues está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Primero, si el paciente es un paciente respiratorio y nosotros no tenemos ni idea, nos podemos contaminar. Ante estas situaciones siempre es importante que nosotros pongamos primero y anticipadamente nuestra salud. Segundo, si usted está dando ventilaciones, y usted no se protege de manera adecuada, el paciente se puede vomitar, y eso quiere decir que el vómito se le va a pasar a usted. Por eso existen unas mascarillas que protegen eso y se llaman mascarillas unidireccionales, donde uno se las coloca al paciente, y si el paciente llega a vomitar, la mascarilla no permite que el vómito pase. Tiene una válvula que se llama válvula unidireccional, donde usted solamente sopla, o sea, le está dando ventilación al paciente, pero si el paciente se vomita, esa válvula no permite que nada se regrese. ¿De qué no lo protege la válvula? De que si el paciente tiene H1N1, tuberculosis o otra enfermedad respiratoria, usted se contamina. Entonces, lo de las respiraciones va a depender mucho de la persona que esté dando como tal la ayuda. ¿Listo? Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. Obviamente, si yo conozco a la persona, es mi hermano, mi papá, mi mamá, pues yo creo que nadie va a llegar y va a decir yo no le voy a dar ventilaciones, ¿listo? Pero si es una persona desconocida, no lo vamos a hacer, o ya dependerá de cada uno de ustedes, pero priorizan como tal las compresiones. Entonces, la técnica de reanimación cardiopulmonar es C, A, B y D, ¿listo? ¿Qué significa eso? Entonces, C de compresiones, A de abrir la boca y permeabilizar la vía aérea, la B de las ventilaciones y la D de la desfibrilación precoz. Entonces aquí podemos nosotros mirar, abajo están las imágenes, donde lo primero que se hace con el paciente es empezar las maniobras de compresiones de buena calidad. Segundo, vamos a mirar y vamos a abrir la boquita del paciente para mirar si hay algo que esté obstruyendo la vía aérea, y en caso tal de que haya algo que sea visible, hacemos una maniobra en ganchito y retiramos el objeto. Y la tercera, que serían las ventilaciones, que es lo que vamos a definir si las podemos dar o no, y la desfibrilación precoz, que se supone que debería darse en los primeros 3 minutos, pero a veces es imposible que eso suceda. Entonces, cuando hablamos nosotros de compresiones, las compresiones, vuelvo y les repito, cumplen unos criterios para que sean compresiones de alta calidad. ¿Qué pasa cuando hay un paro cardiorrespiratorio? Pues cuando hay un paro cardíaco, simplemente el corazón deja de funcionar, la sangre no se va hacia los órganos vitales, y nuestros órganos vitales para poder sobrevivir como tal son dos, cerebro y corazón. A pesar de que los riñones y los pulmones siguen siendo órganos vitales, si usted en el momento los riñones no dejan de funcionar, pues no, el paciente no se va a morir por eso. Si los pulmoncitos dejan de ventilar, ¿qué va a pasar? Podemos dar nuestras ventilaciones y listo, pero si el corazón y el cerebro dejan de funcionar como tal, el paciente va a fallecer. Entonces, cuando hay un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio, el corazón deja de funcionar, la sangre que está oxigenada no llega a esos
órganos vitales y ellos comienzan a fallar. ¿A partir de cuántos minutos? Generalmente es al tercer minuto. ¿Listo? Cuando hay un daño como tal irreversible, pues aún más, o el paciente fallece o queda completamente secuelado. Por eso es importante iniciar las maniobras de reanimación lo más pronto posible. Por eso es que esos pacientes que llevan mucho tiempo en paro y se les inicia las maniobras de reanimación y después salen, después ustedes cuando encuentran ese paciente, un paciente en estado vegetativo, que queda con gastrostomía, traqueostomía, no puede caminar, entonces no es la idea de sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio en esas condiciones, sino sacarlo bien. No hay nada más satisfactorio que usted reanime a un paciente y que después él salga caminando del hospital, ¿listo? Y no salga en esas condiciones. Entonces, hasta para eso nosotros debemos definir cuánto tiempo ha pasado para iniciar o no las maniobras del paciente. Y cuando usted inicia las compresiones, pues ¿qué hace? Que la sangre que aún está oxigenada comience a fluir a todos los órganos y de esta manera pues se revierte el paro cardiorrespiratorio. Las compresiones deben, le repito, cumplir unas indicaciones para que sean compresiones de alta calidad. Entre ellas encontramos nosotros la frecuencia. La frecuencia va a ser aproximadamente de 100 a 120 compresiones por cada minuto. Si usted está acompañado, entonces vamos a hacer unas pausas que es 32. ¿Qué significa? Que damos 30 compresiones, 2 ventilaciones y esto se denomina un ciclo. Debemos hacer 5 ciclos por al menos 2 minutos y esto me suma de 100 a 120 compresiones por minuto. Si usted está solito, usted define si hace solo compresiones o si va a dar compresiones y ventilaciones. La idea sería que solamente haga compresiones porque va a ser muy difícil que usted esté dando compresiones, esté agitado, vaya de ventilaciones y vuelva otra vez a dar compresiones. Bueno, siempre priorizan las compresiones. La profundidad es otra de las prioridades en las compresiones de alta calidad porque la profundidad va a ser aproximadamente de 5 centímetros, no mayor a 6 centímetros. Recuerden que esto es para niños grandes y adultos. Siempre debemos permitir una reexpansibilidad del tórax. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a permitir que el tórax baje, pero que a la misma vez el tórax vuelva a expandirse completamente. Si usted no hace eso, pues no está permitiendo una buena circulación en el paciente. Y la posición como tal de la persona que está reanimando. Entonces, ¿cuál es la posición? Recuerden que en la mayoría de los casos debemos hacernos al lado derecho del paciente. Habrá algunas excepciones porque el paciente está en una posición que no se puede, no lo puede mover de otra parte y solo puede dar compresiones del lado izquierdo, está bien. Pero en la mayoría de los casos trate de ubicar al paciente siempre boca arriba en una zona plana y usted va a hacerse al lado derecho. Se va a arrodillar al lado del paciente, lo más cerca posible al paciente y el peso suyo, el peso de la espalda y los brazos va a caer sobre el tórax del paciente para que de esta manera pueda hacer la compresión de aproximadamente 5 a 6 centímetros. Es importante que los brazos queden completamente rectos. Si en algún momento usted no se hace al lado del paciente, los brazos no quedan rectos, sino quedan en forma de diagonal y el peso suyo no va a ir sobre el paciente y no va a dar compresiones de buena calidad. ¿Qué es importante además? Entonces aquí los vamos a ver. La primera imagen muestra cómo está el reanimador de manera correcta ubicado, cerquita a los brazos del paciente, arrodillado al lado, la espalda está recta y los brazos están rectos también a 90 grados. Mientras que en la segunda imagen ustedes pueden darse cuenta de que está muy cómodo el reanimador, pero los brazos no están rectos. Entonces de esta manera no estamos haciendo compresiones de buena calidad. Entonces eso no es lo que necesitamos hacer, sino que se ubiquen ustedes de manera correcta. Además de eso, es importante recordar que las compresiones de alta calidad deben cumplir lo mínimamente interrumpidas que sean. O sea, no debemos demorarnos más de 10 segundos entre interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy con otra persona, en menos de 10 segundos debo hacer el cambio para que la otra persona venga y dé las compresiones. No se puede quedar el paciente con más de 10 segundos sin compresiones. ¿Listo? ¿Qué hacemos nosotros cuando una paciente está embarazada? Cambian las compresiones. Bueno, y la ubicación del tórax, ¿dónde van las manitos? En el tercio inferior del esternón. Simplemente cogemos, antes era más difícil porque uno tenía que quedar aquí al lado de las mamillas y ahí nos demorábamos hartísimo. Simplemente esternón,
lo dividimos en 3 partes, tercio inferior, ubicamos nuestras manos. Recuerden que las manos van a ir entrelazadas, que si coloco la izquierda a la derecha, coloque la que usted quiera, pero trata de colocar siempre el taloncito a nivel del tercio inferior y la otra manito va entrelazada. Generalmente, ¿cuál se coloca? Pues coloque la que no tiene fuerza y la que tiene fuerza va encima, sería lo ideal, pero si usted lo quiere hacer al contrario, no importa. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces las personas que son zurdas llegan y dicen, no, es que me queda más difícil colocar primero la zurda que la derecha. Pues generalmente siempre colocamos, en mi caso, yo que soy diestra, coloco la mano izquierda primero y luego la derecha, que es lo que le va a dar fuerza. Las personas que son zurdas van a decir, primero coloco la derecha y luego coloco la izquierda encima. Como sea, está bien. Lo importante es que usted sienta que la presión que está dando sea una presión correcta. En las mamitas embarazadas, ¿qué hacemos nosotros? Damos compresiones. ¿Dónde damos las compresiones? ¿Hay una forma de cambiar la compresión? ¿Qué creen? Porque si la barriguita está completamente, depende de la edad gestacional también. Muy bien. Entonces, miren, en las mamitas embarazadas vamos a tener en cuenta mucho la edad gestacional de la paciente. Recuerden, o ya vieron de pronto gineco, entonces, cuando nosotros vemos gineco, se van a dar cuenta, la edad gestacional se divide mucho por la altura uterina, y eso ya lo van a aprender a medir. Cuando la altura uterina está aproximadamente a nivel del ombligo, es la mitad del embarazo de la paciente, o sea, generalmente debe llevar 20 semanas de embarazo. Entonces, ¿cuál es la altura uterina? Pues usted va midiendo y hasta donde dé como tal el útero, usted dice hasta ahí va la altura uterina. Si va hasta el ombligo, quiere decir que la paciente tiene aproximadamente la mitad del embarazo, que serían 20 semanas de embarazo. Cuando ya esa barriguita está de 20 semanas en adelante, ya está bastante grandecita y comienza a generar compresión aorto-cava. Para eso, entonces, nosotros vamos a colocar al paciente o otra persona nos puede ayudar corriendo la barriguita hacia el lado izquierdo de la barriguita de la paciente, o sea, se ubica hacia el lado izquierdo y la lleva hacia allá. ¿Para qué? Para que esa compresión aorto-cava se quite en ese momento y usted cuando esté haciendo las compresiones que van a ser ubicadas en el mismo sitio a nivel del tercio inferior del esternón sean perfectas, ¿listo? Entonces de esa manera usted ayuda a que no solamente esa circulación se vaya hacia la mamita sino también hacia el bebé y pueda salvar los dos. Recuerden que en una mujer embarazada no se prioriza el bebé, se prioriza la mamá, ¿listo? Si la mamá sobrevive, pues el bebé sobrevive, y si la mamá se muere, el bebé se muere. Si la mamá llega a fallecer y nosotros tenemos indicios de que el bebé está vivo, hay que hacer una cesárea de emergencia para poder sacar al bebé y poderlo ayudar. Pero en esos dos casos, si tuviera que elegir entre los dos, se debe priorizar la vida de la mamá. Bueno. La de vía aérea. Entonces, en los pacientes inconscientes, la primera causa de obstrucción de vía aérea, ¿qué es? La misma lengua. Para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una maniobra que es corregir como tal esa forma de que la lengua no se siga yendo hacia atrás y no siga siendo obstrucción de vía aérea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer una extensión de la cabeza hacia atrás, usted va a levantar con sus deditos la mandíbula y de esa manera usted alinea la vía aérea como lo está haciendo aquí este examinador en la imagen. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando nosotros tenemos un trauma o sospecha de trauma a nivel cervical, no podemos darnos el lujo de extender la cabeza hacia atrás porque generamos más lesión a nivel de columna cervical. Lo que ustedes hacen es abrir la boquita, revisar que no haya nada y simplemente elevar la mandíbula sin mandar la cabeza hacia atrás. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces es como esto. Lo que hacen es elevar la mandíbula simplemente y de esa manera ustedes alinean vía aérea. ¿Sí? La primera imagen. Mandamos la cabecita hacia atrás y subimos la mandíbula. La segunda solamente elevamos la mandíbula. ¿Listo? Las ventilaciones, pues entonces las ventilaciones, como les decía, van a depender mucho de la persona que las vaya a dar, porque usted es el responsable y define si las va a dar o no. Si usted las puede dar, pues sería muy adecuado para el paciente porque llega un momento en que la sangre que está circulando deja de ser oxigenada. Entonces, si seguimos dando compresiones y no hay oxigenación para el paciente, pues tampoco estamos haciendo nada. ¿Listo? Entonces, eso es para criterio de cada uno. Usted verá si se expone o no. La idea sería de que todos carguemos una mascarilla protectora para poderle dar ventilaciones al paciente y que todo esto sea adecuado en él. Recuerden que después del tercer minuto
hay ya lesiones a nivel de los órganos vitales, sobre todo el cerebro, si no se han dado una buena circulación oxigenada para el cerebro, y comienza a haber lesiones que pueden ser irreversibles en el paciente. Por eso, cuando nosotros hablamos de que por cada minuto que pase hay una muerte del cerebro del 10% y han pasado 10 minutos, usted ya no tiene paciente en ese caso. Es por eso que nosotros siempre preguntamos, ¿cuánto lleva el paciente en paro? Si a mí me dicen lleva 20 minutos, pues es muy difícil que inicie una reanimación. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no hay cerebro, o sea, no voy a sacar un paciente efectivamente bien, que es lo que nosotros buscamos. Cuando llegan y dicen, no, es que el paciente, y eso yo no niego que pasa mucho, porque a veces cuando somos médicos rurales nos da miedo que se nos muera un paciente en el camino, entonces uno siempre dice, ay, no, el paciente entró en paro aquí, entrando al hospital, y mentira, ya llevaba mucho tiempo. Hay que ser conscientes de eso, ¿listo? Entonces, si el paciente lleva más de 10 minutos, es muy difícil que se inicie unas maniobras de reanimación. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no va. Bueno, es diferente si usted, su paciente, entró en paro cardiorrespiratorio, lo inicia a reanimar y han pasado 10 minutos. Se supone que en esos 10 minutos el cerebro está conservado porque usted inició las maniobras de manera temprana, es diferente. Entonces no es que a los 10 minutos, la doctora le dijo que a los 10 minutos en el cerebro paremos, no. Si el paciente, usted lo empezó a reanimar, tenga la seguridad de que el cerebro está conservado, podemos seguir. Por eso hay reanimaciones que duran 20 minutos, 30 minutos, y eso va a depender de cada paciente, que es muy diferente cuando a mí me llega un paciente extrainstitucional que me están diciendo que acabo de entrar en paro, pero uno comienza a revisar y no, ya tiene siglos que no. ¿Listo? Entonces ahí paramos 10, 15 minutos. Pero si a mí me entra en paro, yo lo estoy viendo, llevo 10 minutos, sigue conservado, hay una buena reanimación, ¿yo qué digo? No, sigamos, porque el paciente tiene todavía probabilidades de sobrevivir. ¿Listo? Si mi paciente solamente está en paro respiratorio, ¿qué debo dar? Ventilaciones y mirar cuál es la causa del paro respiratorio. Si mi paciente está intubado, entonces cuando ya miremos soporte vital avanzado, ya lo que hago es dar simplemente ventilaciones cada 5 o 6 segundos, porque voy a asegurar unas ventilaciones de 10 a 12 por minuto. ¿Listo? Es diferente, por eso cuando está el paciente intubado ya no contamos las compresiones, simplemente se dan compresiones de manera continua, y las ventilaciones, la persona que está dando ventilaciones va contando en su cabecita, 6 segundos una ventilación, 6 segundos otra ventilación. Cuando no está intubado, contamos 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Listo? La D de desfibrilación, que debe ser una desfibrilación temprana. Entonces, existen 4 ritmos de paro. Los 4 ritmos de paro se dividen en 2 desfibrilables y 2 no desfibrilables. Los 2 desfibrilables encontramos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si yo encuentro un paciente que ingresa al hospital con dolor torácico, sensación de palpitaciones, le tomo un electrocardiograma y el paciente tiene una taquicardia ventricular, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Y el paciente les está diciendo, tengo dolor torácico, me desmayé, pero ahorita me desperté y vine acá al hospital porque me estaba doliendo mucho el pecho. No, porque ahí tendría pulso. Eso, muy bien, tendría pulso porque le está hablando. Y si está inconsciente, toma usted el electro y tiene una taquicardia ventricular, hay que verificar, porque muy bien. Entonces, si un paciente, usted lo ve inconsciente, va y lo monitoriza rápidamente con las palas y le da un ritmo de una taquicardia ventricular, lo primero que usted va a hacer es revisar si el paciente está con pulso o no. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene pulso, el manejo es diferente, y si el paciente no tiene pulso, es completamente diferente. Si el paciente tiene pulso, está con una taquicardia ventricular con pulso, o sea, con una taquiarritmia en un paciente que está inestable. ¿Qué debemos hacer con ese paciente? Cardioversión. Si mi paciente es un paciente que está con una taquicardia ventricular, no tiene pulso, está con un paro cardiorrespiratorio, lo que vamos a hacer rápidamente es desfibrilar al paciente. ¿Listo? Entonces esas cositas hay que tenerlas claras para saber qué hacer con esos pacientes. Muy bien. Y la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia son 2 ritmos que no se desfibrilan. Entonces, si ustedes encuentran esto en el paciente, no vayan a desfibrilarlo porque no van a hacer nada en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Es una fibrilación ventricular. Segunda, taquicardia ventricular. Recuerden que la taquicardia ventricular, ustedes van a ver complejos anchos con RCRs regulares, por eso ustedes ven
que están todos igualitos y parecen como si fueran animes de manera igual. Lo que vemos acá es generalmente debe ser una actividad eléctrica sin pulso. Entonces cuando usted, el paciente, le ingrese al hospital, esté inconsciente y el paciente, usted le coloque las palas, tiene un ritmo, pero usted no identifica cuál es el ritmo, también verifiquemos si tiene pulso. Si no tiene pulso, actividad eléctrica sin pulso, paro cardiorrespiratorio, actividad en código azul. Y esto, una asistolia donde ustedes simplemente ven una línea completamente planita, no hay ningún complejo y lo denominamos asistolia. Entonces, hablando del famosísimo DEA, el DEA es un desfibrilador externo automático, algunos son semiautomáticos, y los que son ambulatorios los puede manejar cualquier persona. Cuando hablamos de los equipos que son intrahospitalarios es diferente. Ahí nosotros vamos a encontrar dos grupos, un grupo que se llama monofásico y otro grupo que es bifásico, y eso va a depender de donde ustedes estén trabajando. Actualmente la mayoría que encontramos son los bifásicos, donde encontramos una potencia de 120 a 200 joules, pero cuando ustedes se van por allá a los pueblitos más lejanos siguen encontrando los monofásicos aún, y con ellos tenemos hasta 360 joules. La idea de una desfibrilación es que usted inicie a nivel de 120 y vaya aumentando, o le coloque de una vez el máximo. Eso va a depender del caso de cada paciente. ¿Listo? Siempre es importante recordar que no desfibrilamos al paciente de manera continua. Desfibrilamos al paciente, seguimos el curso de soporte vital, o sea, compresiones por otros 2 minutos, verificamos pulso, verificamos ritmo y miramos si volvemos a desfibrilar o no. La famosísima cadena de supervivencia. En la cadena de supervivencia encontramos dos. La cadena de supervivencia que puede ser extrahospitalaria y la intrahospitalaria. Cuando hablamos de soporte vital básico, generalmente nos vamos a la cadena extrahospitalaria. La cadena intrahospitalaria pues es más que todo para soporte vital avanzado, porque es cuando nosotros estamos en el ámbito hospitalario. Pero aquí viene la pregunta, ¿hacemos soporte vital básico en un paciente intrahospitalario o solamente hacemos avanzado? Muy bien, hasta que se traigan todos los equipos usted tiene que hacer soporte vital básico. ¿Listo? Recuerden que el paciente no se debería de trasladar a la sala de reanimación, sino que todos deberían de llegar donde está el paciente, porque mientras usted traslada al paciente se pierden 2, 3, 4 minutos, que es lo que no necesitamos perder en el paciente, ¿cierto? Entonces por eso se activa el código azul donde está el paciente. Todas las camillitas deben de tener un botoncito, y si no hay, pues tienen que gritar código azul y todos deben llegar donde el paciente. Antes se hacía el traslado a la sala de reanimación y se vio que se demoraban 2, 3, 4, hasta 5 minutos en llegar allá, entonces no se puede perder ese tiempo. Sí hacemos soporte vital básico hasta que lleguen todos los demás. Usted llega, activa el código azul, alguien empieza inmediatamente a dar las compresiones. Generalmente pues en el ámbito hospitalario no damos ventilaciones hasta que no llegue como tal el AMBU, pero sí las compresiones, que es lo esencial en el paciente. En ese caso llega el equipo, verificamos el ritmo y definimos si tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, se desfibrila tempranamente. Vuelvo y le repito, deberían de ser en los primeros 3 minutos. Y si no es desfibrilable, pues usted continúa inmediatamente con todo lo de soporte. Bueno, entonces, ¿qué conlleva la cadena de supervivencia? La extrahospitalaria es pedir siempre ayuda. Recuerden que estamos en Colombia, entonces es el 1239911, porque eso no es acá. Siempre que usted llame a solicitar ayuda, ¿qué es importante que recuerde? Usted se debe identificar, usted debe decir qué es lo que pasó, el lugar exacto donde está, el número de víctimas que están y qué es lo que necesita, y al final debe preguntar si la persona que atendió la llamada entendió lo que usted está diciendo, porque a veces hablamos muy rápido, estamos muy desesperados y la persona que nos está atendiendo pues no entendió lo que le dijimos. Entonces, si usted es alguien del personal de salud, siempre identifíquese. ¿Por qué? Porque lo van a tomar mucho más en serio. Recuerden que hay muchas personas que llaman a estas líneas de emergencias a hacer bromas y demás, y eso hace que toda esa conexión se vaya perdiendo. Usted puede estar llamando, pero anteriormente pueden haber llamado y haya sido una broma, entonces no lo van a coger en serio. Siempre identifíquese, diga dónde está, qué pasó, qué necesita y cuántas víctimas hay, porque eso va a depender de lo que usted, el personal que le vayan a enviar. O sea, no es lo mismo estar
tengo 4 pacientes a tengo un solo paciente. Tengo 4 pacientes quiere decir que necesito como mínimo 2 ambulancias para poder trasladar dependiendo de cómo estén los pacientes. Si los pacientes están todos malitos, tienen que venir 4 ambulancias más al grupo. ¿Listo? Iniciar las maniobras de RCP es lo esencial. Usted trate siempre de iniciar con las compresiones de buena calidad. Si nosotros perdemos tiempo en iniciar las compresiones, está perdiendo tiempo el paciente o la oportunidad de sobrevivir. Debe pedir un desfibrilador. La desfibrilación temprana sería lo ideal, aunque si nos encontramos en un ámbito hospitalario es muy difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un DEA a la vuelta de la esquina. Si usted está en un centro comercial, en un estadio, en un terminal, en el aeropuerto, debe haber un DEA en alguna parte de ese sitio. ¿Por qué? Porque recuerden que legalmente debe haber un DEA en los sitios donde haya abundancia de personas. Es más, en los colegios y en las universidades también deben cumplir con esa norma y deberían de tener un DEA. Aquí en la Universidad de Nariño no hay, en la Universidad Cooperativa sí hay, pero deberían de exigirlo porque se supone que tienen muchos estudiantes. ¿Cuál es el ritmo que genera más paradas cardiorrespiratorias a niveles hospitalarios? La fibrilación ventricular. Entonces, si usted al paciente no lo desfibrila, usted puede darle todas las maniobras de reanimación que quiera, va a hacerle compresiones y ventilaciones de excelente calidad, pero el paciente necesita que lo desfibrilen. Si el paciente no lo desfibrila, pues el paciente va a morir. Entonces, la idea es siempre solicitar un DEA, es por eso, porque la mayoría de las causas extrahospitalarias de paro cardiorrespiratorio son desfibrilables, mientras que en el hospital es diferente. La mayoría son causas no desfibrilables. Por eso en el hospital es muy poquitas veces que nosotros desfibrilamos, porque tenemos muchas causas, ayudan las 5H y las 5T, porque pues, los pacientes están enfermitos, están hospitalizados y demás. Entonces sí es importante que para la extrahospitalaria usted siempre pida un DEA para que lo lleven, y si es una causa desfibrilable, se desfibrila al paciente y lo ayuda. Soporte vital avanzado, ya habíamos dicho, lo tiene que hacer un equipo ya que sea avanzado, personal médico de enfermería. Los cuidados post reanimación pues van a estar en el hospital cuando el paciente esté ubicado en UCI, y se adicionó algo que no se tenía en cuenta antes, y es la recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente después de salir de UCI debe iniciar una rehabilitación. La idea sería que ese paciente salga sin traqueostomía, sin gastrostomía y salga caminando. Muchos de ellos se van a la visita con traceo, gastro, no salen caminando, pero con terapia posteriormente ellos pueden volver a hacer su vida normal. Eso dependerá del caso de cada paciente, el por qué le dio el paro y cuánto tiempo llevó el paciente en el paro y cómo hizo usted su manejo durante el paro cardiorrespiratorio. Aquí tenemos nuestra otra cadena de supervivencia, que es la intrahospitalaria, donde ¿qué cambiamos? Aquí cambiamos es que podemos identificar cuáles pueden ser las causas que el paciente le puede haber dado el paro. Es más fácil, ¿por qué? Porque si yo tengo un paciente que lo estoy siguiendo todos los días, paso revistas, un paciente que tiene una hipercalemia, porque es un paciente con insuficiencia renal crónica, no se ha podido dializar, se le dañó la fístula, no lo hemos dializado en el hospital, ¿qué puede pasar? Pues que el potasio se subió aún más y mi paciente, mi primera causa en ese caso va a ser una parada cardiorrespiratoria porque el potasio está muy aumentado. Entonces, en estos casos es mucho más fácil identificar la causa, poderla revertir y ayudar al paciente. Cuando nosotros hablamos de soporte vital básico, entonces otra vez, resumen, maniobras que nosotros hacemos para poder mantener vivo al paciente. Nuestro objetivo, preservar la circulación y la oxigenación del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo compresiones de buena calidad y ventilaciones artificiales. Nuestra cadena de supervivencia que la acabamos de ver, y aquí les coloco solamente la extrahospitalaria porque la mayoría de los casos donde hacemos soporte vital básico es extrahospitalario, intrahospitalario también, pero es muy corto el periodo a comparación de la manera extrahospitalaria. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta y cuál es la secuencia, que es lo que siempre fallamos? Entonces, cuando nosotros hablamos y vemos los algoritmos, hay algo que casi nunca se mira y es la seguridad de la escena. Entonces siempre prioricen ustedes su estado de salud o su bienestar antes de la de cualquier paciente.
Usted va a llegar a la escena, va a verificar si esa escena es una escena que está segura para la atención del paciente. Entonces, ejemplo, paciente que sufrió un accidente de tránsito, un motociclista que sufrió un accidente de tránsito, o lo que pasa casi todos los domingos que se van a montar cicla y los atropella un carro, en fin, y dejan el ciclista en la carretera. ¿Es una zona segura para atender al paciente? No. ¿Qué debo hacer con ese paciente? Asegurar la escena. Entonces, como siempre va a haber gente chismoseando, usted lo que va a hacer es una cadena que se llama cadena de vida. ¿Qué es una cadena de vida? Que puede decirle, señor, por favor, todos se van a coger de la manito y vamos a hacer una rueda. ¿Listo? Antes de eso, tienen que colocar señalizaciones para que los otros carros que vengan paren, porque si hacen una cadena de vida, nadie para, pues vienen y los atropellan a todos. Entonces, miren que hay cosas que ustedes no se han dado cuenta de todas esas cosas que pasan, que a veces dicen, hubo un accidente de tránsito y la gente por ir a verlo terminó atropellada por otros carros, por eso. Entonces siempre hay que hacer señalizaciones, alguien debe estar señalizando o deben tratar de mover al paciente a un sitio donde sea un sitio seguro. Si mi paciente está en la piscina y se está ahogando, ¿lo voy a atender en la piscina? No, lo tengo que sacar de la piscina y colocarlo en una zona plana que no tenga agua y demás. Si lo voy a desfibrilar, no puede estar mojado el paciente. ¿Listo? Porque entonces ya no va a haber un solo paciente, sino van a haber dos. ¿Listo? Entonces esas cosas que a veces parecen tontas, cuando uno se da dando cuenta o en el afán de querer ayudar, termina uno lastimado. Entonces siempre seguridad de la zona. Si usted va a un accidente de tránsito, que es lo que más atienden de manera extrahospitalaria, ¿qué debemos hacer con mirar? ¿Hay alguna montaña que se vaya a venir? ¿Hay otro carro que me pueda atropellar? El carro se va a incendiar, la moto que está al lado se puede incendiar, todo eso hay que preverlo, tratar de retirar al paciente a una zona segura. O mirar, si el paciente está en una zona insegura y nosotros no podemos acceder a ella, pues tenemos que simplemente llamar a solicitar ayuda. Ejemplo, se cayó un carro a un abismo, pues yo no me puedo ir a sacar todos los pacientes de allá, tengo que llamar para que vengan y los puedan subir, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. Entonces, primero, verificamos la escena. Segundo, si ya vemos que el paciente podemos acceder a ella, hay una zona segura, voy a ir y voy a verificar la conciencia del paciente. Entonces aquí viene lo que siempre decimos, señor, si el paciente es un paciente conocido, pues voy y lo llamo. Juanito, ¿me está escuchando? Si no, ¿cómo vamos a verificar? Dos cosas. Uno, que es llamado a la voz y también lo voy a tocar. Por eso siempre llegamos, tocamos al paciente y le decimos, señor, ¿me escucha? Si el paciente le responde, pues perfecto. Si él abre los ojos, pues perfecto. Si el paciente se le responde y le dice sí, pues bien, está consciente, al menos tiene pulso, y si puede hablar, la vía aérea está despejada. Si el paciente abre los ojitos pero no le puede hablar, entonces hay que verificar lo demás. ¿Listo? Si mi paciente es un paciente que está inconsciente, o sea, no responde, yo, señor, ¿me escucha? No respondió, inmediatamente coge y llame al 123. ¿Qué es lo que se les dice acá? Casi todos andamos con celular por todo lado. Marca el 123, mientras usted está marcando, trate de revisar al paciente, porque mientras usted llama, dice todo lo que le pasó al paciente, cuántos minutos han pasado, entonces vuelven y se pasan más de 3 minutos, mientras usted llama, se presenta, dice dónde está, qué pasó y todo lo demás. Entonces, mientras usted está colocando su teléfono en altavoz y le están respondiendo, va a ir y va a hacer la revisión del paciente. ¿Qué es lo demás que vamos a hacer? Verificar si el paciente respira o no respira. ¿Cómo verificamos esto? Entonces, usted va al mismo tiempo, hacerse el lado del paciente, el ladito derecho, va a escuchar o va a hacer algo que se denomina MES. ¿Qué es el MES? Para allá en primeros auxilios. ¿No? Se llama miro, escucho y siento. Entonces usted mira, escucha y siente la respiración del paciente. ¿Se han dado cuenta en las películas que les colocan un espejito ahí para que ver si se empaña el espejo, está respirando? Sí, eso sí es cierto, no es que van a poner un espejo. Lo que usted va a hacer es colocar su carita al lado de la mejilla, al lado de la nariz del paciente y al mismo tiempo le coloca la manito encima del pecho del paciente. Si el paciente está respirando, usted va a sentir la respiración del paciente, al mismo tiempo va a escuchar la respiración del paciente y si el tórax se expande, pues usted va a sentir la respiración del paciente. Entonces ese es el mes, miro, escucho y siento la respiración del paciente. Además de eso, va a coger y va inmediatamente a verificar si el paciente tiene pulso. ¿Cómo lo vamos a hacer?
pulsos que sean centrales, no se vayan a poner a tocar el pulso radial, el poquito por acá, el medio, porque es súper difícil que un paciente con un pulso tan chiquito se alcance a sentir, siempre nos vamos a los pulsos centrales. Entonces, el principal va a ser el pulso carotídeo. ¿Cómo verificamos nosotros el pulso carotídeo? Entonces, simplemente aquí al ladito del paciente se forma este triangulito, coloca su segundo, tercero y cuarto dedito y los puede tocar. Pues solamente con el segundo y el tercer dedito puede tocar. ¿Cuánto nos demoramos en esto? Se tiene que demorar menos de 10 segundos. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que si usted no siente como tal el pulso del paciente, pues inicie las maniobras de resucitación del paciente. Mientras tanto, ya le han contestado el teléfono, usted ya daba la información y ya pidió la ayuda. ¿Listo? Si tengo la duda si el paciente tiene o no tiene pulso, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí verificando? Lo que pasa es que a veces el paciente tiene un pulso que es un pulso bastante bajito y se ponen a tocarlo supremamente duro y en vez de sentirlo lo que hacen es colapsarlo y por eso no lo sienten. ¿Qué hacer si pienso, tengo la duda de si el paciente tiene pulso o no? Ante la duda, compresión. Si el paciente llega y inicia usted las compresiones y él se queja, pues perfecto, el paciente está bien, entonces ya quedó más tranquila. Si el paciente no tiene pulso, pues usted inicia sus compresiones, porque la probabilidad que tiene el paciente de sobrevivir solamente se la va a dar usted si usted inicia las maniobras de resucitación. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros nuestro algoritmo, que es supremamente fácil, es lo mismo que hemos dicho. Llegamos y miramos la escena, hacemos una visualización inicial de qué es lo que pasó. Si mi paciente es un paciente consciente, perfecto, ya vamos a ver que son los primeros pacientes que están conscientes. Si mi paciente es un paciente inconsciente, entonces inmediatamente llamo y verifico si está respirando y si tiene pulso. Si el paciente no está inconsciente, no respira, no tiene pulso, iniciamos no respiraciones inicialmente, iniciamos compresiones y si usted quiere puede hacer compresiones y ventilaciones si está con otra persona, perfecto. Es más, si usted está acompañado, mientras usted está haciendo la revisión del paciente, dígale a la otra persona que llame. ¿Por qué? Porque es mucho mejor porque usted evita la pérdida de tiempo. ¿Qué es RCP de alta calidad? Entonces, vuelvo y les repito como número 100. Debemos tener unas compresiones de alta calidad que cumplen unos criterios. Estos criterios son al menos estos 5. Primera, profundidad de 5 a 6 centímetros, mejor dicho, es de 5 centímetros y menor a 6 centímetros en niños grandes y adultos. Frecuencia de 100 a 120 por minuto o 32, está con otra persona, pero son al menos 5 ciclos que vienen siendo las mismas 100 a 120 por minuto. La tercera es permitir la reexpansibilidad del tórax como tal. La cuarta es la mínimamente interrumpidas, o sea, deben al menos de pasar mínimo menos de 10 segundos para poder hacer el cambio o la interrupción mínima de 2 segundos. Y debe haber una buena posición. Cuando hablo de buena posición, no solamente es del examinador o del reanimador, sino también de la posición donde van ubicadas las manos. Entonces, las manitos van ubicadas en el tercio inferior del esternón. Y la ubicación del reanimador es al lado derecho, generalmente arrodillado al lado del paciente, con los brazos completamente extendidos a 90 grados y el peso del reanimador sobre el tórax del paciente. ¿Listo? No se olviden de esas 5 cosas. Las ventilaciones, entonces es una relación 30-2, si estoy con otra persona, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y si el paciente estoy utilizando, aquí habla muy bien de los dispositivos de barrera, que es lo que les decía, las mascarillas unidireccionales serían perfectas para que usted pueda dar ventilaciones a su paciente. Y si tiene un equipo, y muchos de los médicos suelen andar cargando un ambú, a veces chiquito, portátil, pues perfecto sería si usted lo tiene. ¿Listo? Aunque un ambú que no tenga oxígeno, pues también. Compresiones, vía respiratoria, ventilaciones de rescate. ¿Listo? El uso del desfibrilador. Cuando nosotros hablamos del uso del desfibrilador, pensamos que es algo muy complicado y la verdad es algo muy fácil. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con el desfibrilador en el momento que llega? Prenderlo. Es lo único que usted va a hacer con el desfibrilador. Si usted lo prende,
él le va a decir todo lo que usted tiene que hacer. Si usted no lo prende, se va a enrollar en cómo conectar los cositos, cómo voy a colocar los electrodos, que coloco en las... Bueno, en fin. Lo primero que usted va a hacer es sacarlo y prenderlo. ¿Quién debe conectar el desfibrilador mientras la persona que está haciendo las compresiones está ocupada? O deja de dar compresiones y inmediatamente conectarlos. Quien debe encender y debe conectar el DEA es la persona que lo trae, porque la otra persona que está haciendo compresiones pues está haciendo sus compresiones, y las compresiones no debemos perder tiempo en dar compresiones. Entonces, lo primero que va a hacer la persona que llega con el desfibrilador es prenderlo. Él le va a decir qué va a hacer. Lo primero que le dice ahí es conecta los electrodos en el paciente. ¿Cómo vamos a colocar los parchecitos en el paciente? Entonces, los parches vienen así como se conectan casi todos los parches acá. Uno que va a ir debajo de la clavícula derecha y otro que va a ir a nivel del látex del paciente. Si no sabemos los parches, todos los parches, inclusive lo de los niños, traen aquí la marca. Aquí le dice a usted cuál es el que va acá y cuál es el que va en el lado izquierdo y cómo van. Los de los niños se colocan de una manera diferente, una a nivel del tórax anterior en la mitad y una a nivel del tórax posterior, o sea, en medio de las escápulas para los niños chiquitos. Eso ya lo van a ver cuando estén viendo pediatría. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la persona que está dando compresiones tiene que parar las compresiones, porque si no, él va a pensar que el paciente tiene pulso. Ahí sí, inmediatamente dejamos de tocar al paciente, o sea, no damos más compresiones, y él va a analizar cuál es el ritmo que tiene el paciente. Afortunadamente, él llega y analiza y dice, sí, eso es un ritmo desfibrilable. Lo que no le dice es qué ritmo está presentando el paciente, pero sensa si es una fibrilación o si es una taquicardia ventricular. Él mismo dice, hay que darle una descarga al paciente. Por lo tanto, él llega y se activa y se carga solito. Lo que usted tiene que hacer es coger y darle la descarga al paciente, que aparece un bombillito ahí rojito prendido, y usted descarga al paciente. ¿Qué es importante? Que nadie esté tocando al paciente en el momento que se esté desfibrilando al paciente, porque si no va a estar usted también descargado. Entonces es importante no solamente en el ámbito extrahospitalario, sino en el ámbito intrahospitalario. En el ámbito intrahospitalario además se debe cerrar el oxígeno por ese momento. Bueno, y además de eso es importante que no solamente estén no tocando al paciente, sino que no estén tocando la camilla, porque se transmite toda la corriente. Cuando usted esté desfibrilando al paciente con el DEA, pues acá simplemente colocamos los parches. Cuando usted esté desfibrilando al paciente en el ámbito intrahospitalario, hay que colocarle gel a las palitas. Si usted no le coloca gel conductor a las palas, no se conduce, ¿listo? Pero se llama gel conductor y el paciente se puede quemar, ¿listo? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Usted está quemando al paciente, literal, que es lo que decimos, lo está quemando. Y puede tener el paciente quemaduras posteriores a eso. Entonces gel conductor y colocamos nuestras palitas, ¿listo? ¿Qué hacemos después de desfibrilar al paciente? Iniciar el RCP. No vamos a buscar pulso, lo que hacemos es inmediatamente continuar con las maniobras y a los 2 minutos, si ustedes tienen conectado el DEA le cuenta los 2 minutos y él vuelve y dice, vamos a analizar el ritmo otra vez. Entonces es perfecto porque él les lleva el tiempo. En el hospital alguien debe llevar el tiempo. ¿Listo hasta ahí? Aquí tenemos un DEA, es facilísimo, entonces siempre vamos a tener un botoncito que dice prender y apagar, prenda el equipo. Además de eso, va a tener un cosito donde usted va a insertar los parches para que se pueda activar como tal el DEA. Si usted coloca mal la inserción de los parches, él no va a continuar con el análisis, porque obviamente no tiene nada que analizar. Y si usted los conecta bien pero los coloca mal, tampoco le va a pensar. Entonces él le va a estar diciendo que hay uno de los parches que está mal colocado. Si el paciente es un paciente muy velludo, hay que retirar con los mismos parches como tal el vello del paciente, porque no, o sea, hay una interferencia y no se sabe, ¿listo? Pero pues hablo de pacientes supremamente velludísimos, que es muy difícil que a veces los encontremos. Ahí hay un altavoz, o sea, eso suena durísimo. El botoncito que ustedes ven ahí está, dice botón de descarga, el que usted tiene que unir para que se descargue el paciente, porque si no, pues él va a estar diciendo, el paciente necesita una descarga, el paciente necesita una descarga, y le dice, por favor presione la luz intermitente o el bombillito amarillo, le dice, y la luz intermitente pues es esa, entonces tiene que hundirlo, ¿listo?
La mayoría no trae este que dice pantalla de órdenes visuales, algunos sí, algunos no, y algunos aprenden no solamente con el botón, sino simplemente con abrir como está la carcasa del DEA. Entonces usted abre la tapita, él dice ahí, no dice préndame, sino dice ábreme. Entonces usted la abre y inmediatamente se prende. Eso va a depender de las marcas y demás. Aquí está todo lo que le va a decir. Entonces llega, usted lo enciende, lo conecta, sensa el ritmo, lo descarga, continúa con las maniobras de RCP. Facilísimo. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos nosotros en el soporte vital básico en niños y en lactantes? Vuelvo y les repito, esto lo verán mucho cuando ustedes vean pediatría, pero es importante que lo tengamos en cuenta por si nos llega un niño. Si nosotros vamos a hacer la reanimación en un paciente pediátrico, entonces cuando son lactantes vamos a usar solamente los 2 deditos para hacer las compresiones, y cuando los niños son mucho más grandes sí hacemos como tal las compresiones. ¿Cuándo y cómo se hacen acá? 15-2, 15 compresiones, 2 ventilaciones. En los adultos 30 compresiones, 2 ventilaciones. Lo mismo, a los 2 minutos deben haberse completado 5 ciclos y deben revisarse el pulso. ¿Listo? Si el paciente de los pediátricos también se desfibrilan, sí, los pacientes pediátricos también se desfibrilan porque ellos también les dan ritmos desfibrilables, y por eso tenemos 2 parchecitos para los bebés. Uno en la parte del tórax anterior y otro en medio de las escápulas. La obstrucción de la vía aérea, como ya les había dicho, en adultos y en niños vamos a hacer la maniobra de Hendrix. Si el paciente está consciente, obviamente, porque si el paciente está inconsciente, pues debo iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, o sea, compresiones y ventilaciones. Y en lactantes las maniobras de Hendrix no se hacen, porque se hacen es golpecitos a nivel de la espalda. Entonces usted va a coger el niño con su manito, en este caso yo que soy diestra, colocaría a mi paciente aquí en una de mis piernas, le colocaría esta mano aquí a nivel de la carita del paciente. Obviamente el niño tiene que estar boca abajo, y lo que hago es darle unos golpes firmes a nivel de las escápulas. En medio de las escápulas hago esto, y eso sí son así, porque es la única manera de que se pueda salir lo que esté subiendo a nivel de la vía aérea. ¿Qué hacemos nosotros? 5 golpes que sean fuertes. O sea, no es que vayan a desbaratar el niño. He visto otras cosas. Ellos son flexibles. Lo que tienen que hacer es un golpe seco. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es hacer una fuerza para que se salga. No es para dañarle la columna al paciente, es para dar la fuerza para que se salga lo que está obstruyendo al paciente. El niño va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está aquí? La manito escondida, el talón de su mano, va a coger y va a hacer un golpe que sea firme. No es hacia golpe al paciente. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer después de los 5 golpes que vamos a hacer? Volteamos inmediatamente al niño y con nuestros 2 deditos vamos a hacer otra vez compresiones. Otra vez, hacia adelante y hacia atrás. Y en los niños que ya son mucho más grandes, entonces, o sea, niños que se puedan sostener 2-3 años, que se puedan parar, usted va a coger y le va a hacer la maniobra de Hendrix. Obviamente en ellos es mucho más fácil cuando son chiquitos, y cuando tenemos un paciente completamente adulto no va a tener usted parado al paciente. Lo que va a hacer es el paciente puede estar sentadito y usted va a hacer su maniobra, porque a veces hay pacientes que son bastante grandes y pues no alcanzan a hacer la maniobra, ¿cierto? El paciente puede estar sentado. Paciente que tenga obstrucción de vía aérea y esté inconsciente, maniobras de resucitación. ¿Listo? ¿Qué hacer con el paciente que está consciente? Cuando un paciente está consciente, fui y lo revisé. Señor, me escuché, y dice sí. Ay, Dios, está consciente. Lo coloco en posición de seguridad. La posición de seguridad es que usted va a colocar al paciente del ladito izquierdo. Bueno, ¿por qué del lado izquierdo y no del lado derecho? Porque el estómago, ustedes se acuerdan de la curvatura del estómago, está hacia la izquierda. Si usted lo coloca hacia la derecha, pues el paciente va a vomitar mucho más fácil. Entonces la idea es que siempre se quede hacia el lado izquierdo. Además de eso, quitamos la compresión aortocava, ¿se acuerda? Por eso la paciente embarazadita también va hacia el lado izquierdo, y por eso las pacientes que son embarazadas, ahora que ustedes vayan a ver el gineco, generalmente siempre van hacia el lado izquierdo para evitar todo lo de la hipertensión a nivel materno, y eso ya lo van a ver después y esa es la explicación. Entonces el paciente se debe colocar hacia el lado izquierdo.
lado izquierdo, ya vamos a hacer la maniobra ahora más tardecitos, coloca uno de los bracitos debajo de la carita del paciente y de esa manera usted lo va a estar vigilando. No es que lo vaya a dejar ahí, pedimos ayuda porque por algún motivo el paciente está en esas condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que usted lo esté vigilando, pidió ayuda, que lo vengan a llevar al hospital mientras llega la ambulancia, entonces usted lo sigue vigilando. Si el paciente tiene entrada en paro, pues simplemente lo colocamos boca arriba y iniciamos las maniobras. Si no, usted tiene que estar hablándole para que el paciente no pierda la conciencia. Bueno, si el paciente por alguna razón no se puede colocar del lado izquierdo, pues entonces colóquenlo del lado derecho, que sería ya como lo último que vamos a hacer en esos casos. Porque la idea de esto es que si el paciente llega a vomitar, no se broncoaspire. Entonces sí necesito que esté lo más pronto posible del lado izquierdo, pero si no se puede porque el paciente está fracturado del brazo izquierdo, pues no lo voy a colocar sobre la fractura, lo coloco sobre el otro ladito, inmovilizo esa parte afectada, pero que si el paciente vomite, al menos no se broncoaspire. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones? Entonces, si mi paciente es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, inicie inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque es la única oportunidad que tiene el paciente de sobrevivir. Siempre llévense eso en la cabecita, es la única oportunidad que usted tiene de brindarle al paciente de sobrevivir. Siempre hay que estar haciendo una capacitación continua de soporte vital. Para nosotros, personal de salud, no solamente es básico, sino también avanzado. Recuerden que las personas, los APHs que hablamos nosotros tantos y a todos los de atención hospitalaria, ellos son muy buenos haciendo reanimación de soporte vital básico. ¿Cuáles son ellos? Son nuestra ayuda, bomberos, defensa civil, Cruz Roja. ¿Listo? Entonces todas esas personitas que a veces no las tenemos muy en cuenta son una ayuda esencial para la comunidad y para nosotros porque nos llevan los pacientes y previamente ellos ya los han reanimado. El uso correcto del DEA puede salvar vidas, sí. Si usted llega, lo prende y hace lo que ya le dicen, puede desfibrilar al paciente de manera correcta y salvar la vida del paciente. Vuelvo y le reitero, si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio por una causa que es una causa desfibrilable y usted no desfibrila al paciente, el paciente no va a salir del paro de ninguna manera, por más que usted le haga compresiones, porque el corazón necesita reiniciarse sí o sí. Por eso siempre pide el DEA. Y la primera causa de paro cardiorrespiratorio a nivel extrainstitucional es una causa de un paro, un ritmo desfibrilable y es la fibrilación ventricular. Si usted no desfibrila al paciente no va a salir. Y aplicar las maniobras adecuadas según la edad y condición de la víctima puede salvar vidas. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Si es bebito, si es un lactante, si es un niño de 2 años, o si es un paciente adulto, o si es un abuelo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Este nos permite también ver el tipo de ritmo, o sea, colocar el parche o... Él le censa el ritmo a usted y le dice cuál es el ritmo que tiene. Cuando ustedes están con el monitor en el hospital, sí. Es decir, si usted llega y se coloca en palas, usted es el que capta. ¿Cuál es el problema? Pues no es el problema, sino que como nos enseñamos a manejar el DEA, como el DEA a mí me censa el ritmo y me dice ese ritmo es desfibrilable, pues uno se tranquiliza. En el hospital es lo que usted llegar y colocar las palas y decir si el ritmo es desfibrilable o no. Hay una opción, pero pues a uno le queda re mal. Hay una opción en el monitor que le DEA, pero pues imagínense usted no va a necesitar el DEA porque usted no tiene idea cuál es el ritmo que tiene que hacer. Entonces ahí la cuenta de identificar los ritmos, pero si no lo sabe, pues entonces solo que no importa, pues no que el paciente se salve, pero eso sí no puede pasar más de una vez. O sea, es decir, no, digamos, la roja, que es el ritmo del día. O sea, llega y le dice al paciente necesita una descarga. Hay unas pantallas, muchos lo llaman muchos, y hay una pantallita y le aparece la pantalla. Entonces, solamente en el hospital, si lo llegan a necesitar, se lo cambian y igual, sirve para lo mismo. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos, entonces, 5 minutos nos vemos en